Con el ingeniero Jorge Polanía. Os voy a explicar el tema de circuitos resonantes, que son aquellos circuitos que contienen inductores y capacitores que resuenan, o sea, a una frecuencia determinada que se llama frecuencia de resonancia. La ganancia es máxima. En este caso tenemos un circuito RLC, donde aquí está la corriente de salida y la corriente de entrada. Estos son los valores. R igual a 8E3, o sea, 8 kiloohmios. L es 40 milihenrios y C 0.25 microfarads. Mediante ecuaciones matemáticas o fórmulas matemáticas, la frecuencia de oscilación o de resonancia es 1 sobre 2pi raíz cuadrada de LC. Y la frecuencia angular es 2pi por F0. Entonces, en este caso, la frecuencia angular dada en radianes por segundo es 10.000 radianes por segundo. El factor de calidad Q es R, resistencia sobre la impedancia de la bobina, o sea, omega 0L, nos da 20. Y el ancho de banda es omega 0 sobre Q, o sea, frecuencia de resonancia sobre factor de calidad. Y el ancho de banda es de 500, en este caso, radianes por segundo. Esas son las ecuaciones o fórmulas matemáticas para un circuito de resonancia paralela. Pero en forma general, para encontrar la función o la frecuencia de resonancia y ancho de banda, es mejor para cualquier circuito que contenga inductancias y capacitancias es hacerlo por programación. En este caso, lo primero que vamos a obtener es la función de transferencia, que en este caso es corriente de salida sobre corriente de entrada. La impedancia 1 es la impedancia del capacitor, que es 1 sobre omega C. La impedancia 2 es la impedancia de la inductancia. Y la impedancia 3 es la resistencia. O sea, que este es Z1, Z2 y Z3. La admitancia total, pues, es 1 sobre la suma de los inversos de las impedancias. Y la función de transferencia, en este caso, I0 sobre I sub E, y H, es 1 sobre R sobre Y. 1 sobre R por Y, o sea, la conductancia sobre la admitancia total. Con este comando se simplifica la función. Y aquí como que se evalúa solamente utilizando 2 dígitos para que la fórmula no nos salga tan larga. Entonces fíjate, aquí aparecen 2 dígitos, 2 dígitos, 2 dígitos en cada uno de los coeficientes. Entonces, esta es la función de transferencia de ese circuito en función de omega, que es la frecuencia angular. Bueno, obtenida la función de transferencia, vamos a programarla para obtener la respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia quiere decir encontrar la magnitud de esa ganancia I0 sobre I sub I, de esa ganancia, en función de la frecuencia, y encontrar además la fase en función de la frecuencia. Vamos a utilizar como eje X un espacio logarítmico de 500 puntos que vaya de 10 a la 3.8 y de 10 a la 4.2 para hacer la gráfica. ¿Por qué utilicé estas frecuencias? Porque yo ya sé que la frecuencia de resonancia es 10.000, o sea, 10 a la 4. Por eso utilizo 10 a la 3.8 y 10 a la 4.2, ese delta, ¿vale? De obtenida la
la función de transferencia, voy a hallar los valores de este h, en función de x, y entonces este subs es un comando para sustituir en esta fórmula de h los omegas por x. Sabemos que x son 500 puntos. Entonces, ¿qué hace ahí? Me va a hallar un vector h de 500 puntos para cada uno de los valores de x. Bueno, para hallar entonces la respuesta en frecuencia, utilizo esta rutina con estas variables de entrada, que para hacer rutinas en MATLAB se usa el comando function. Entonces, cuando el programa llega a esta línea, pasa a la rutina y va a ejecutar este programa que tengo aquí, que es la rutina. Entonces, esa es la rutina para obtener mis diagramas de Bode. Fíjense que utiliza la función o el comando function, donde tiene variables de salida HDB y fase, porque es lo que voy a calcular, HDB y la fase. Este es el nombre de mi rutina que debe corresponder al nombre del programa aquí. Y mi variable de entrada, pues omega y h. ¿Listo? Bueno. Les voy a graficar la magnitud y la fase de h. Utilizo estos comandos de subplot, que son dos filas y una columna, para graficar en una la magnitud y en otra la fase. Bueno. Aquí utilicé 20 logaritmos de 10 porque voy a hallar la magnitud de h en forma de decibelio, y el decibelio siempre es 20 logaritmos de base 10. Y la magnitud, recuerden que se calcula por el comando ABS. Entonces aquí ya tengo todos mis valores de la magnitud de h y lo grafico ahora con un eje x logarítmico y el y pues normal. Entonces grafico HDB en función de omega. Lo titulo de esta forma, lo rotulo X, rotulo Y, le coloco rejilla. Bueno, entonces ya con esto grafiqué la magnitud en decibelios. Ahora voy a graficar la fase. Entonces en la otra subgráfica, fase 180 sobre pi, porque voy a hallar el ángulo en grados. Y ustedes saben que la fase de una función compleja se obtiene con este comando angle de MATLAB. Y entonces aquí ya tengo todas mis fases, o sea, 500 puntos de fase, así como aquí tengo 500 puntos de h. Y lo grafico también en un eje semilogarítmico, donde x es logarítmico y y es normal. Grafico la fase, rotulo, y lo que hace ese programita o esa rutina es que ya me grafica la función de transferencia, su magnitud en decibelios, en decibelios, y la fase me la grafica en grados. Obtenida la función de transferencia y obtenida esa gráfica, o sea, tengo todos los valores de h, 500 puntos, porque utilicé 500 puntos para h y para fase. Entonces voy a utilizar este comando find, porque se trata de encontrar mi frecuencia de resonancia, ¿sí? Entonces, de la rutina, bajo los HDB de esta rutina, que me los entrega, y ya con esos valores de HDB, yo le digo que me encuentre el valor máximo de HDB. ¿Por qué el valor máximo? Porque en el punto máximo, aquí, es donde está mi frecuencia de resonancia. Y me dice que el índice es 251. ¿Qué quiere decir eso? Como son 500 valores de HDB, me dice que el de la casilla 251, ahí está el valor H de mi vector. Entonces ya con eso le digo que me encuentre la frecuencia de resonancia de X de K, porque recuerde que este es mi eje X,
Y me dice que esa frecuencia de resonancia es 1 por e a la 0,4, o sea, 1 por 10 a la 4. Y 1 por 10 a la 4 es 10.000. Y fíjese que por programa me coincide con la fórmula, porque en la fórmula omega 0 da 10.000. Bueno, ahora voy a calcular el ancho de banda. El ancho de banda es aquella que ocurre cuando existen las frecuencias de corte. Y las frecuencias de corte ocurren cuando la ganancia cae menos 3 decibelios. Esta es la frecuencia de resonancia. Y en menos 3 decibelios, o sea, fíjate que esto va de 0, menos 10, menos 20 dB, menos 3 decibelios va a estar por acá. Aquí encuentro dos frecuencias de corte, la inferior y la superior. Y esta frecuencia de corte, la diferencia va a ser mi ancho de banda. Entonces primero voy a encontrar las frecuencias de corte, o sea, donde H cae es menos 3 decibelios. Entonces le digo nuevamente que me encuentre un HDB, en este caso voy a ser aproximado, que esté entre menos 3.2 y menos 2.8, que ahí más o menos está el menos 3 decibelios. Y me da dos indicadores. Me dice que en la 237 y en la 264 hay dos valores donde está el HDB en ese intervalo. Bueno, o sea que estos dos valores son mis frecuencias de corte. Le digo que mi frecuencia de corte es X de K, ya acá vale 237 y 264, por eso me da dos datos. Entonces, uno es 0.97 por 10 a la 4 y el otro es 1.02 por 10 a la 4. O sea, fíjate que está uno a la izquierda de 10 a la 4 y otro a la derecha de 10 a la 4. Un menor que 1 y usted mayor que 1. O sea que si estamos de acuerdo en que la frecuencia de corte esté por aquí, un puntico aquí y el otro punto acá. Conocida ya la frecuencia de corte inferior y superior, pues calculo mi ancho de banda. Mi ancho de banda es, como es omega C, es omega C2 porque este omega C1 y omega C2. Es omega C2 menos omega C1 y el ancho de banda me da 498. Aproximadamente 500, que eso es lo que me dio a mí teóricamente. Lo que quiere decir que la programación está bien hecha y que este ejercicio, esta programación es válida no solo para circuito resonante paralelo, sino para cualquier circuito que contenga inductancias y capacitancias. Podemos hallar con este programa la frecuencia de corte, el ancho de banda, la respuesta en frecuencia, la magnitud de la fase, etcétera, de la función de transferencia, que en este caso sería I0 sobre I sub I. Bueno, eso es lo que quería enseñarles hoy. No se olvide suscribirse a mi canal para obtener más videos de este ingeniero que les habla. Muchas gracias.